¿Quién debe ser el MVP de la Euroliga esta temporada? Sasha Vezenkov, Kendrick Nunn, Nigel Hayes-Davis u otros nombres de los cuales vamos a hablar hoy en este episodio. Hoy es miércoles 5 de marzo de 2025, esto es Gigantes Daily y mi nombre es Sergio Rabinal. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Gigantes Daily, tu podcast diario donde siempre hablamos de baloncesto. Y hoy había que hablar de la Euroliga, había que hablar de la carrera por el MVP de la temporada regular de la competición europea. Y ya tengo aquí a mi lado a Alex Madrid. Muy buenas, Alex. Y ya para abrir, te tengo una pregunta que me he preparado para lanzarte. Que es, yo lo tengo muy claro, por ejemplo, en el caso de NBA, pero en Euroliga y en ACB me cuesta un poquito más porque las temporadas regulares son más cortas. Pero, ¿qué debe tener un jugador para ser considerado MVP de la Euroliga, en tu opinión? Hola, ¿qué tal, Sergio? Pues buena pregunta. Hay que recordar lo primero que este año se entrega el MVP de la temporada regular, que no entra en playoff, lo cual también en el caso de la Euroliga es importante porque antes es cierto que si un equipo se quedaba fuera de Final Four, como le pasó el año pasado a Mike James, aumentan mucho las dudas respecto a si de verdad merece o no el MVP. Pero yo, por lo que estoy viendo en los últimos años, especialmente en Euroliga, no es consecuencia únicamente de una temporada, sino consecuencia de lo que han estado haciendo durante los últimos años. Creo que el caso de Mike James es el más claro porque a lo mejor no hizo una temporada tan clara, tan sobresaliente respecto al resto de rivales, pero como lleva una progresión constante, como ha sido siempre un gran anotador, creo que se termina premiando de esa manera. En otros casos, creo que acompaña tanto la actuación individual, que tiene que ser bastante regular, además de ser espectacular a Ujú. nivel numérico, creo que tiene que ser muy regular a lo largo del año y que te acompañe el equipo, que te acompañe el balance del equipo. De los nombres que hablábamos tú y yo antes de grabar, hay que decir que hay algunos que o están rozando los puestos de play-in, hablo de un Ujú. 10 jugadores en general, hay jugadores que están prácticamente fuera, o hay uno que está fuera del play-in, que es Teo Maledón. Sí, sí, por eso te quería lanzar la cuestión, porque quizá en Europa estamos más acostumbrados a premiar a un gran jugador en un equipo perdedor o en un equipo de la zona baja, cuando en otras competiciones se pondera eso. Equipo top, jugador top, que es como la ecuación perfecta para sacarlo adelante. Y claro, tú hay muchos nombres que has puesto en tu lista de 10, luego vamos a hablar solamente de los cinco más importantes, pero claro, aparecen nombres, por ejemplo, Bueno, del Barça y del perdona, Madrid. Sergio, lista de 10 y te he pasado 12 o 13 nombres. O sea, es que también, Vale, o sea, bien. Te aprovechas de que no se suma ni restar. eso es. Pero sí, a lo que iba es que, claro, tú puedes ver a Facundo Campazzo y decir, está teniendo una temporada de MVP. Claro, pero vas a la clasificación y dices, bueno, están décimos de la tabla. Sí, Es un poco que se repite mucho, pero el caso Andy Panko en Liga Andesa. sí. De hecho, la gente puede refrescar porque hemos ido actualizando en Gigantes el ranking del MVP y Fau Campazo empieza muy arriba porque tiene actuaciones impresionantes, muy regulares y con el Real Madrid más o menos rindiendo o acercándose, diciendo, bueno, pues en algún momento pueden mejorar. Y con el paso del tiempo le vas bajando en la clasificación porque aunque su rendimiento sigue siendo bastante regular, bueno, te mencionaba por ahí, tiene 43 de valoración en un Claro. partido, que es tremendo, aunque sea contra Maccabi, bueno, hace 43 de valoración, pero aún así ese partido le resta si tu equipo no tiene una regularidad alta. Claro, es que eso es un poco la pega que se les suele poner a estos jugadores que son tan bestiales a nivel numérico o tan importantes a nivel individual, que son poco representativos, perdón, que suelen ser muy importantes dentro de su contexto deportivo, pero claro, luego lo extrapolas y dices, claro, es que esto es un deporte colectivo, no puedes Sí. simplemente quedarte con el típico Lonnie Walker que hace 30 y pico puntos en un partido, y dices, claro, has jugado muy bien, sí, pero van penúltimos o van de penúltimos, etcétera. Hay algo Así que no hemos que, sí, mencionado, dime. perdona Sergio, y es también las expectativas que tenga respecto a ese equipo. Porque, Exacto. claro, Asbel es un equipo que intuimos, por volver a Teo Maledón, que está en y por no hacer mucho spoiler, que está en la parte baja de la clasificación, pero dices, bueno, pues respecto a las expectativas que tenía este equipo y cómo está rindiendo este jugador, pues le puede empujar un poquito más hacia arriba. Y es lo que seguramente a Facu Campazo le resta en nuestro ranking que Ujú. hemos hecho. Exacto. Si quieres, voy revelando yo los 10 del 10 al 6 y luego ya vamos entrando un poco en cada caso particular. Tienes en el 10 una mezcla de tres jugadores que me parece Sí, bastante curioso. Tienes a Mac James, tienes a Zach Liddy, tienes a Joel Bolomboy, que ya lo has puesto tú, que ha jugado muy poquitos partidos con sí. el Estrella Roja. Noveno,
Facundo Campazzo. Octavo, Carsen Edwards, que ha ido, en nuestro ranking se ha ido cayendo poco a poco conforme el Bayern ha ido descendiendo. Y no está Séptimo, mal Bayern, que está sí, empatado sí, por la cuarta posición, lo cual también hace que seguramente le mantengamos ahí. exacto. Luego, séptimo, tú tienes a Tío Maledón. Sexto, y aquí sí que entramos un poquito en discusión, tienes a Ivan Fournier, que yo lo tengo un poco más arriba. Claro, de estos nombres, por mencionar, a ver, sobre todo en el caso del número 10, que son Mike James, Zach Lead y Joel Bolomboy, son un poco más como menciones de honor, Sí, creo que exactamente, es tal son cual, menciones de honor. Porque, es a tal ver, cual. sí, Mike James, yo personalmente no creo que esté teniendo una grandísima temporada, sobre todo a nivel numérico, pero claro, el Mónaco va en esa terna de 4 equipos que están en un partido todos juntos, que terminan un par de semanas bien y están terceros de la competición. Sí, no han tenido ni Carates durante gran parte de la temporada, que también influye, que le mete un mayor peso a Mike James, que es un jugador veterano. Pero bueno, tampoco quiero desprestigiar el MVP y quiero, pues eso, mencionar un poco Claro. jugadores que a lo mejor podían estar ahí, pero que entiendo que no los meta la gente bueno, que al final la lista sí los se hace eterna. Sí, por eso, por eso. Lo que hablábamos de Facu Campazzo, que está jugando muy bien, pero claro, a nivel competitivo eso resta. Que es un poco contradictorio con el caso de Tío Maledón, pero claro, es un Sí, poco lo sumas con las expectativas. Nadie esperaba que Tío Maledón, un descarte de NBA sin jugar desde el mes de febrero de 2024, llegase a Euroliga y fuese uno de los máximos anotadores. Y luego el caso de Carsen Edwards, que lo hemos repetido en alguna que otra ocasión, era un jugador que yo personalmente, tras verlo el último año en el Bayern de Múnich, yo no tenía ningún tipo de expectativa de no. que fuese más que un extracomunitario que hace buen trabajo, que tiene esas explosiones de 20 puntos, pero que no es alguien a tener en cuenta en la élite de lo que estamos hablando de la competición. No, y le hemos visto anotar en partidos de manera espectacular, siendo muy difícil de defender, pero también condicionado un poco por esas rachas. En el primer año en Euroliga en Fenerbahce no encuentra esas rachas, por eso acaba cayendo, de alguna manera, vamos a decir, cayendo al Bayern de Múnich. Pero es cierto que este segundo año parece que es un poco la forma que ha encontrado Gordy Heber de jugar en torno a Carsen Edwards, con un volumen muy alto de lanzamiento. Y bueno, yo creo que por lo menos mencionarle que, yo qué sé, si hubiera premio al jugador más mejorado, Carsen Edwards Sí, era el gran favorito. sí, por eso, por el ponderar también en que llevaba ya varias temporadas en la Sí, competición, mismo sitio, que se fue Sylvain Francisco del Bayern de Múnich y ha terminado encontrando su hueco en el conjunto alemán. Claro, en el sexto yo te decía ya que aquí sí, chocamos un poco vale. porque tú tienes en sexta posición a Iván Fournier, yo lo he puesto quinto y me explico un poco el porqué. A mí, viendo jugar a este Olympiacos, que de nuevo yo pondero bastante el hecho de que un equipo tener los mejores jugadores de los mejores equipos. El Olympiacos está siendo de largo el Sí. conjunto más regular de esta temporada. Fournier ha tenido diferentes problemas físicos musculares, pero cuando ha estado bien, por ejemplo en el partido contra el Barça, es un jugador absolutamente diferencial. Y hacerlo con 16 puntos de media, 38% en triples, siendo el octavo máximo anotador de la temporada, con todo lo que tiene ya el Olympiacos a nivel de personal, me parece que está teniendo una temporada muy digna. Sí, y sobre todo porque, mira, si empezamos a recordar algunos de los mejores partidos de Fournier, se me ocurre el de Panathinaikos, se me ocurre el de Madrid, el del Palau, como tú has mencionado. Todos ellos son fuera de casa, además, lo que le da mayor categoría. De hecho, te podría comprar que estuviera en el top 5 sin ningún Mm. problema, incluso en un top 4, porque bueno, es cierto que yo sí que era de los que tenía altas expectativas puestas en él, aunque no venía jugando mucho en NBA, pero me parece un jugador Es que por un el gran tirador. talento que tiene, claro, en medidas de Euroliga, ante defensores más bajitos, si encontraba un poco su hueco, y lo ha encontrado muy rápido para lo que yo esperaba, eh, estábamos hablando de uno de los mejores jugadores de la competición. Y de cara a unos playoffs, una Final Four, esperemos que siga siendo tan decisivo y le tendremos en cuenta, como a lo mejor pasa con Kendrick Nunn, que el año pasado yo le ponderaba un poquito por debajo, y viendo que no era una casualidad, sino que es algo constante, este año le estoy valorando mucho más, y es lo que creo que va a pasar con Fournier. Claro, es que con Fournier, a ver, siempre ha sido un jugador muy inconsistente o muy regular, que Sí, aparece en momentos puntuales y claro, verle rendir, que sabemos que está rindiendo por debajo de lo esperado, porque no es necesario, que también es algo a tener en cuenta, yo creo que eso suma bastante. Claro, tú en tu puesto número 5, luego ya desvelaremos cuál es el punto de desacuerdo, pero tú tienes en el 5 a Nigel Hayes Davis, yo lo sí. tengo un poquito más arriba, yo lo tengo en el puesto número 3 porque yo soy muy fan de Nigel Hayes Davis, me parece un jugador total y a ti no te gusta porque es aburrido. A ver, Desarrolla porque es un jugador no aburrido. voy a decir que no me guste, porque creo que es un jugador perfecto para un entrenador y para un equipo.
una estrella silenciosa que no hace mucho ruido, que firma buenos números, que se ha destapado como un gran anotador, que trabaja como el que más. Pero es cierto que si, por ejemplo, mira, la historia de, ya que estábamos hablando de Fenerbahce, cuando Giannakopoulos hizo que volviera el equipo a Atenas en autobús desde Estambul. Creo que Nigel Hayes-Davis diría, vale, de acuerdo, estoy convencido de que esta es la buena idea para el equipo. O sea, me parece un jugador demasiado polite, por así decirlo, demasiado bueno, y es lo que me hace que sea un poco aburrido. No voy a decir que no me guste, porque me parece un jugadorazo, y lo que te digo, me parece un jugador perfecto para un entrenador ordenado como es Saras, pero, por decirlo de una manera fea, me da un poco de pereza. Es tan bueno, tan regular, tan serio, que me da un poco de pereza. Son los jugadores típicos que nunca salen en la foto, pero luego llegas a las estadísticas y dices, te ha hecho 20 puntos, te ha cogido 10 rebotes, te ha repartido 3 asistencias y te ha hecho la jugada definitiva para romper el partido. Claro, Es pero un no le has poco... visto. ¿A que no le has visto durante el No, partido? exacto, eso es a lo que voy, que no es un Eso jugador es, que no aparece en la foto. eso es lo que hace a mí que le baje un poquito, y es injusto para él, seguro. Y vamos, estamos hablando de un mejor quinteto de Euroliga, que tampoco estoy rajando demasiado de él, pero es cierto que hace que le baje un poquito. Claro, para que nos hagamos una idea, que me lo he apuntado, está metiendo, perdón, 17,2 puntos, sexto máximo anotador de la competición, 5,2 rebotes, 1,3 asistencias y lanzando el 43% de acierto en triples, teniendo al Fenerbahce en segunda posición, pese a todos los problemas que han tenido a lo largo de esta temporada el conjunto turco. Un Hayes-Davis que, insisto, a mí me gusta mucho porque tú te pones a ver un partido del Fenerbahce y dices, es que todo funciona gracias a que este Sí. señor está en cancha. Yo por eso sí que lo pondré un poquito más. Claro, aquí, en tu cuarta posición, tú tienes a Nikola Mirotic, que es el que yo ni siquiera habría metido en el top. Y teniendo en cuenta sobre todo que se ha perdido, y es cierto, algunos partidos últimamente, pero creo que si Armani Milán tiene opciones de hacer play-in o incluso playoff, que no los tiene lejos, pasan por Nikola Mirotic. Creo que me parece que después del año complicado que tuvo la temporada pasada, volver a ser capaz de liderar un equipo, de ser un jugador destacado en Euroliga, de ser un jugador muy vistoso. Si lo comparamos sobre todo con Hayes Davis, creo que es mucho más estético, más divertido de ver, hace números con mucha facilidad, es un foco ofensivo. Yo le tengo que seguir valorando muy arriba. Es cierto que hablamos de que en una jornada ya está fuera de play-in Armani Milán, Claro. seguramente baja 2 posiciones en el ranking. Claro, a ver, es que lo que pasa ahora mismo con la temporada de Euroliga es muy difícil sacar conclusiones firmes porque es que de una semana a otra dices, Sí. está muy bien. Bueno, las siguientes están fuera del play-in y quedas un poco mal a la hora de explicarlo, pero Sergio, es la mejor semana en mucho tiempo, porque después de que el lunes ganara el Fenerbahce en París, por fin en muchísimo tiempo todos los equipos tienen el mismo número de partidos. Hoy se va a quitar ese ranking porque está el partido adelantado de nuevo de París, pero bueno, por el momento, si alguien lo escucha el miércoles por la mañana, está bien, está todo correcto. está todo correcto. Sí que es cierto que nos daba un poquito de toque la clasificación, pero lo que dices de Mirotic, 22 puntos en el último partido contra el Mónaco, 16 contra Partizan, 21 contra Berlín, 17 contra Maccabi, 18 contra Svel. Está teniendo rivales bastante asequibles en las últimas semanas el Milán y quizá por eso lo has metido, pero sí que te compro bastante el hecho de que si están ahí el Milan con todos los problemas físicos que han tenido, con las diferentes lesiones, las bajas y tal, es gracias a Nico Mirotic. No sé cuánto de esto se puede trasladar a una hipotética postemporada, ya sea play-in o sea playoffs, pero me parece bien que lo metas, yo no lo introduzco en la lista. Y que me parece que ha cojado muy bien con Zach Lidey, que tampoco me parece algo sencillo, que pueden ser jugadores que ocupan la misma posición y se están acoplando bastante bien. Ettore Messina, yo creo que ha encontrado ahí dos líderes veteranos y que, oye, pues creo que, insisto, si Armani Milan tiene opciones es gracias no solo a Mirotic, incluyo también a Zach Lidey, Sí. ¿por qué no? Entramos ya en el top 3 y aquí aparecen ya... De hecho, lo acabo de comprobar, tenemos los dos igual distribuido. Bueno, porque más o menos. Yo tengo a T.J. Source en el cuarto, he puesto a Hayes Davis en el 3, pero bueno, por hablar de T.J. Source que tú lo tienes en el 3, de no, podría poner a Hayes Davis en el cuarto. T.J. Source, que empezó muy arriba porque es una de las grandes sorpresas de la temporada, el hecho de París. Sí que es cierto que el conjunto francés en las últimas 2-3 meses ha ido Sí. cayendo conforme también bajaba en Liga Francesa, pero sí que es cierto que estamos hablando de un Source que mete 18,3 puntos, quinto máximo anotador, 7,2 asistencias, segundo máximo asistente de la competición, tira pocos triples, pero con un 45% de acierto. Es uno de los jugadores que mejor penetra a canasta de toda la competición, pese al tamaño que tiene, haciendo honor al apellido.
Y a mí Sorts es de estos jugadores, no sé si te recuerda un poco a lo que veíamos hace 10-15 años de ese tipo Sí. de bases. Alguien que un partido a 60 puntos en global te mete 20, te mete 25 y te define la última jugada. Creo que son esos jugadores que hacen bastante afición, aunque sea una frase un poco tribunera. A ver, el problema que puede tener París es que seguramente tiene pinta de que va a ser equipo al menos de play-in y todos se van a querer medir a ellos por la inexperiencia. Pero el factor que varía un poco es TJ Shorts. Sigue siendo un equipo que está optando todavía a factor cancha a favor en playoff, que es una pasada para un equipo como París Basketball. Y sí, decías que Shorts es un jugador que yo le pueda acumular mucho volumen de anotación en un partido ya tenso como los que vamos a ver con muchas más manos. Creo que puede ser un jugador que se va a desenvolver muy bien en partidos eliminatorios. Y, y es que tengo que meterle por lo menos entre los tres primeros, porque seguramente si París estuviera líder, es que aunque estén jugando otros jugadores a mucho más nivel, no puedo obviar lo que está haciendo este chico, lo que está haciendo este equipo. A mí me ha sorprendido, creía que iba a tener una buena temporada, pero no a este nivel. Ujú. Y le premio de esta manera, que es por lo menos metiendo entre los tres mejores jugadores esta temporada de la competición. Y si somos más justos, viendo el nivel de París, a lo mejor incluso podría optar un poco más arriba. Pero bueno, yo creo que es una buena posición colocarle en mi caso en tercer lugar, en el tuyo en el Sí, cuarto. sí, me recuerda mucho a esa generación de los Bobby Brown, de los Bo McCallum, ese Sí, tipo de jugadores tan microondas, pero que claro, es que, insisto, está tirando 15 tiros de campo por partido, que es una locura en y términos todo de dos, Euroliga. casi. Claro, todo de dos, medias distancias, penetraciones y luego te repartes 7 asistencias, que también es un poco consecuencia de que acumula, no sé, el 30% del uso ofensivo del París, que es una barbaridad. Pero, claro, aquí llegamos a lo importante. Número 2, que tú lo tienes y lo tengo, Kendrick Nunn. Sí. 20 puntos, 7 de media, máximo anotador de la competición, 3,5 rebotes, 3,8 asistencias, casi un 42% en triples, con el Panathinaikos mientras estamos grabando, en tercer lugar de la competición. Yo creo que entre Bezenkov y Nunn no hay respuesta incorrecta. Creo que los No. dos son dos grandes candidatos para el MVP, con sus argumentos a favor y en contra. Y creo que, por ejemplo, variaría mucho. Ya sabes que a final de temporada se suelen hacer las votaciones entre jugadores, ¿no? Algunos medios invitan a los jugadores a votar y generalmente los jugadores estadounidenses barran un poquito para casa y estoy seguro de que si hacemos una encuesta de jugadores a jugadores de Euroliga sobre quién debe ser el MVP, el 80% de los estadounidenses te va a votar a Kendrick Nunn. Porque por estilo de juego están más familiarizados, valoran mucho más seguramente la adaptación que tiene un jugador como este a una competición tan dura como la Euroliga. Después, yo siempre insisto en ello. Qué difícil fue para Kendrick Nunn los primeros partidos en la Euroliga. Yo llegué a pensar, uff, este tío o espabila rápido Sí, o sí. no va a tener hueco. Ataman no es un jugador muy paciente a la hora de adaptar jugadores a su roster, a no ser que tenga alguna lesión. Y Kendrick Nunn está ahora considerado seguramente el gran fichaje. Si alguien pudiera fichar, si le dieran carta blanca para fichar un jugador de la competición, apuesto a que la mayoría lo haría por Kendrick Nunn, porque es un jugador que con balón, cosa que no puede hacer Bezenkov de la misma Claro. manera, te hace muchísimo daño. Es capaz de generar anotación tras bote, es capaz de penetrar, tiene buen salto. Mira los números que ha hecho en febrero. Ha sido MVP de febrero con unos Yo por números iba, que iba. son... Es que son tremendos. O sea, viene a meterle 36 al EFES, 24 al Asbel, y el rendimiento, lo que dices, es capaz de anotarte a los tres niveles, con balón, sin balón, y en un Panathinaikos que, pese a todo, sigue ahí. Y sigue Sí. siendo peligroso. Y si puede ser peligroso en playoffs, es fundamentalmente porque tienen a Kendrick Nunn. O sea, es que en playoffs puede ser un factor increíble. Ya lo Sobre fue. todo con factor cancha a favor. Mira cómo juega Panathinaikos en casa. Es una burrada lo que nota ese equipo en Atenas. Claro, claro. Y claro, nos movemos un poco más lejos dentro de la ciudad de Atenas, pero Besenkov, que es un poco como el candidato perfecto, es el yerno perfecto Besenkov. Sí, Porque no pone el balón en el suelo, mete muchos puntos, le metió 45 casi sin fallo sin poner el balón en el suelo al Bayern de Múnich, una actuación eso fue, increíble. eso fue. Y en los últimos 4 partidos que lo tengo apuntado, 19 al Fenerbahce, 26 al Efes, 23 al Partizan y 12 ante la Virtus. Claro, yo aquí me generan un poco de dudas, poniéndome un poco malo. Claro, si solamente es capaz de anotar o solamente está consiguiendo ser diferencial sin el balón o sea, sin generarse sus propias acciones, pensando en playoffs, le pone más o menos fácil el trabajo a las defensas para anularlo.
Bueno, fue curioso, el último partido que había jugado en Euroliga antes de esta temporada fue la final de Kaunas, donde a mí me dio muchas veces la sensación de que la opción del Real Madrid es que lo gane Besenkov si quiere. Y le dejaron tirar mucho, no tuvo el día más acertado, hizo buenos números, pero no estuvo muy acertado en el tiro exterior. Y parecía eso, como, vale, pues yo me voy a ocupar de defender al resto bien, y si él es capaz de ganarme el solo el partido, y no fue capaz de ganar el solo el partido por muy poco, pero no fue capaz. Lo que pasa es que si vamos a esa temporada y miramos los números, creo que las dos temporadas de Olympiacos, tanto aquella como esta, han sido muy dominantes. Ha sido con claridad el mejor equipo de la competición. Y si ponemos las estadísticas de Bezenkov hace 2 temporadas y Bezenkov esta, son incluso mejores este año. Es que los argumentos se me caen prácticamente con eso. No, claro, y además el hecho de que ahora mismo el Olympiacos tiene un equipazo. O sea, yo Sí, creería que incluso muchísimo mejor que el año 2023 cuando iban a Final Four, bueno, a sí, final sí, sí. de Kaunas. Y claro, yo te decía el hecho de si sería capaz Besenkov, pensando ya en una hipotética eliminatoria de Final Four, hacer cortocircuitar a las defensas de un Panathinaikos, de un Fenerbahce, de un Mónaco, del equipo de turno que se meta por la parte de abajo, porque viendo un poco el rendimiento, dices, te hace preguntarte si es consecuencia que marque tantos puntos sin votar por el hecho de que es muy bueno o por el propio sistema. Dependiendo de cuál sea la respuesta que des a esa cuestión, puedes plantearte el decir, vale, no me está en MVP, como puede ser lo que Sí, Kendrick Nunn, que puede ser determinante con, sin balón, se puede crear su propio tiro, puede anotar tiros difíciles, puede dirigir el ataque, todo ese tipo de cosas. sí, compro la teoría, pero yo creo que de cara a unos playoffs, la gran facilidad que tiene para crearse tiros Sasa Bezenkov, si no puede encontrar a los compañeros con el rebote. Creo que es uno de los mejores rebotadores, Sí. especialmente en ataque de la competición, y ahí van a dar muchos puntos, sobre todo en partidos que pueden estar más complicados. No creo que Olympiacos vaya a sufrir mucho en unos playoffs, sobre todo teniendo 2 partidos en casa, y en la situación en la que Sasa Bezenkov ni pueda generarse tiros, eh, ni pueda anotar, va a entrar otro factor que es tu número 5 en este MVP, Evan Fournier. Y Claro. ahí, claro, es que ya no es el peligro de hace 2 temporadas, que bueno, pues Lucas tenía mucha importancia en ese equipo y tal, pero es que ahora Evan Fournier le da un extra que no tenía. Alec Peters, con lo que hizo el año pasado, tiene la capacidad de darle reemplazo que antes no tenía. Milutinov vuelve a ser un jugador eh, con mucha experiencia. Barsokas posiblemente vuelva a ganar el premio al entrenador del año. Sí. Claro, es que estamos poniendo muchas cosas sobre la mesa. ¿Nos encaminamos a una final de la Euroliga Panathinaikos Olympiacos? Pues Ojalá. sí, está Ojalá. feo decirlo, porque habrá mucha gente que diga, oye, pues yo quiero que esté en el Madrid y el Barça. Vale, pero aquí a los que nos gusta el básquet europeo, una final entre equipos griegos, la queremos todos, menos los griegos, seguramente. Menos la policía. Bueno, en Abu Dhabi será Bueno, más fácil. eso seguro. Más fácil controlarlos en Abu Dhabi. Pero bueno, Alex, así queda nuestro ranking, nuestra elección de los principales jugadores candidatos al MVP en una temporada que está siendo súper divertida, muy impredecible y que esta semana tenemos además una jornada también interesantísima. Pues sí, la verdad es que nos espera un final de temporada espectacular, aunque mal se le tiene que dar, de verdad lo creo, a Bezenkov para no hacerse con ese Sí. segundo MVP. Ha sido un placer, Sergio. Totalmente. Muchas gracias, Alex. Totalmente. Veremos y lo contaremos aquí en Gigantes Daily, donde siempre cada semana tenemos un huequito para hablar de la Euroliga. Y recordaos también que ya tenéis el número de la revista del mes de marzo con el Unicaja de Málaga en la portada. Y además entrevista con Juancho Hernán Gómez, que ya que hablamos un poco de Euroliga, no nos lo hemos dejado fuera, pero es uno de los protagonistas del número. Así que nos despedimos. Un saludo y hasta mañana.